Farmacia Biodam presenta. Bienvenidos a tu programa Vitamina T con el Dr. Daniel Valencia. Comenzamos. Bienvenidos a tu programa Vitamina T y hoy vamos a hablar sobre uno de los mayores engaños en la industria alimentaria, incluso en la industria farmacéutica, incluso en el conocimiento médico nutricional. Que déjame decirte que las kilocalorías no existen. No existen las kilocalorías. Eso no es cierto. Eso es un invento. ¿Por qué es un invento? Porque es una medida. Y las medidas son inventadas por el ser humano para poder medir con base a ciertas normas físicas o reglamentos físicos, poder medir lo que sucede en nuestro medio, ¿no? Ahí tenemos las medidas de grados centígrados, Fahrenheit, ¿no? Centímetros, volumen, gravedad, entre otras cosas, ¿no? Pero realmente la kilocaloría no se descubrió, se inventó. Es una medida que se inventó para poder, ¿no?, medir la cantidad energética que tiene un alimento con base a una medición de pasar de 1 grado centígrado, un calentamiento de agua en ciertas condiciones de temperatura y de presión. Pero eso no voy a hablar, ¿no? Eso se le define como kilocaloría. Los alimentos no tienen kilocalorías. Los alimentos tienen energía, pero para poder medir esa energía, llamada protones y electrones, se inventó la medida de kilocaloría. Entonces, cuando la industria que nos quiere enfermos, nos quiere saber que no queremos o que no podemos modificar o que no queremos entender cuáles son las modificaciones que mi cerebro tiene por lo que me lleve a mi boca, nos hizo entender en la educación que el conteo calórico va a intervenir en mi peso y en mi energía, ¿sí? Entonces, nos hizo ser seres contadores públicos de kilocalorías. Y ahora, jovencitas, jóvenes, ¿sí?, antes de ser profesionales de la salud, nutriólogos o médicos, pues todos cantaban kilocalorías. Y entonces bastaba, porque la industria alimentaria también normalizó o reglamentó, reglamentó en ciertos países que la población no entendiera sobre etiquetas alimentarias o sobre información nutrimental. Y ahí, por eso en México, se adentró hace unos cuantos años la norma 051, que transformó el etiquetado por esta norma para que la población entendiera un poquito más sobre las etiquetas. Bueno, regresemos atrás. Entonces, la etiqueta de la industria la hizo muy tricky, la hizo muy engañosa, haciendo que fuéramos expertos o entre comillas expertos en conteo kilocalórico. ¿Y por qué te hago toda esta remembranza? Porque nuevamente ponemos en la mesa o se pone en la mesa que las calorías son las que nos van a dar enfermedad o en este caso sobrepeso u obesidad. Y entonces uno de los ingredientes más usados en la industria es el azúcar, ¿no? El azúcar desde hace muchos años industrialmente pues se utilizaba una de las grandes fuentes de azúcar, pues era la caña, ¿no? Ahí tenemos la cultura hispanoamericana o mesoamericana que utilizaba mucho la caña. Sin embargo, finalmente se encontró o se buscó, más bien dicho, no se encontró, se buscó darle la culpa al conteo calórico y entonces tener sobrepeso, obesidad. Pero se dejó de lado que la industria y ciertos medios masivos crean ciertos alimentos o medicamentos para transformar tu cerebro, tener movidas. Acuérdate este podcast que yo grabé que decía que el ultraprocesado primero entra al cerebro antes que el intestino. Entonces, cuando tú comes, primero va a hacer movimientos cerebrales para que tú transformes tu poder de decisión y no dejar de comer solamente una. Entonces, como eso no nos dicen, nos dijeron que las kilocalorías son las causantes de la enfermedad, pues entonces el azúcar que tiene alto contenido kilocalórico, se creó la industria de los endulzantes no calóricos, sustitutos de azúcar, si les quieres llamar, endulzantes, entre otros, ¿no? Sustitutos de azúcar. Y ahí tenemos varios nombres, el acesulfame, ahí tenemos, marcas como lo que es el Canderel, el NutraSweet, ¿no? El aspartame. Ahí tenemos también algunos otros importantes medicamentos, perdón, no medicamentos, ciertos, el Splenda, otras marcas, ¿no? Y me estoy acordando de los nombres. Y también hubo
esta creencia de que si yo no le ponía kilocalorías dulces a mis bebidas, a mi café, a mis bebidas deportivas, a mis refrescos, pues entonces yo no iba a engordar, ¿no? Ahí fue la creencia y todavía hoy, 2024, mañana 2025, se sigue esa creencia. A pesar de que no tiene contenido calórico, a pesar de que no tiene contenido calórico estos endulzantes, ¿qué crees? Aumentan la obesidad, aumentan la inflamación, cambian la microbiota intestinal, haciendo que las señales cerebrales no llegue la saciedad y no llegue la saciación y no se liberen hormonas para decirle hasta aquí el alimento, generan adicción, aumentan procesos de oxidación, ¿sí? Y también se ha estudiado muchísimo para que puedan crear enfermedades autoinmunes, cáncer y algunas otras alteraciones metabólicas. O sea, así de grave está el uso de esos endulzantes no calóricos, que vino a ser, entre comillas, o se nos propuso que iba a ser la solución, como te dije, para el sobrepeso y la obesidad. Simplemente chécate las tablas. ¿Cómo es que nos dijeron que estos endulzantes no calóricos iban a vencer la obesidad, el sobrepeso? Y ha ido al contrario de las estadísticas. Y también nos habían dicho que las grasas animales, a la hora de quitarlas, también iba a vencer el sobrepeso y la obesidad, y han ido en reversa las estadísticas. Entonces, tenemos que hacer unas preguntas disruptivas, tenemos que hacer las preguntas importantes, contundentes en la salud, que no es cierto que lo que nos dijeron era real. Y esos endulzantes no calóricos o hipocalóricos cambian muchísimo el comportamiento de tu cerebro en la búsqueda de alimentos que generan más adicción e inflamación. Entonces, si tú tienes un azúcar, a lo mejor un azúcar mascabado, un azúcar morena, a lo mejor una mejor calidad, a lo mejor si tú tienes otro que recomiendo mucho es el stevia en polvo verde, el polvo real de stevia, no el Svetia que está por ahí, ¿no? Stevia. O si tú también tienes ahí un monk fruit, el fruto del monje, ¿no? Por ahí puede ser otra alternativa. Hay otros, está el azúcar de dátil, está el azúcar incluso de coco, que también puedes ahí tener, o algunos otros azúcares integrales, vamos a ponerlo así, o esos que tienen fibra, esos oscuros, sí, probablemente puedas tener un contenido calórico, pero no tener todas las alteraciones de disrupción en tu cerebro, de mayor adicción, de alteración en la microbiota y todavía generar un potente alterador, disruptor hormonal, ¿sí? Un disruptor metabólico para generar adicción, inflamación, trastornos autoinmunes y, cómo no, también favorecer procesos de cáncer. Entonces, uno de los venenos más importantes, más peligrosos que tenemos en nuestra alacena, en nuestra dieta, son los endulzantes no calóricos. Busca más información al respecto. Incluso en muchos países ha sido baneado, ha sido quitado algunos de esos tipos de endulzantes, que algunos de ellos incluso se acompañan de colorantes, o con algunos de ellos se acompañan en algunos otros ingredientes para que también el colorante tenga una irrupción en el cerebro y que te haga ser más adicto, más enfermo, más dependiente a medicamentos y más dependiente a ese tipo de alimentos, donde pues la condición de tu salud, si te tomas en cuenta la propuesta o el paradigma de que el conteo calórico te va a dar mejor salud si lo quitas, pues esto no es así, esto no es real, esto no funciona así, porque nosotros, como lo dimos en el podcast, hace 2-3 podcasts que acabo de grabar, que acabamos de ver aquí en Vitamina T, nosotros no tenemos conteos, nosotros no tenemos calculadoras de kilocalorías en nuestro cuerpo, nosotros tenemos hormonas, nosotros tenemos enzimas y nosotros tenemos células que obedecen a cambios metabólicos, ¿sí? De todo aquello que te lleves en tu boca, ¿va? Así que aléjate, dile no a esos tipos de endulzantes y mejor busca las alternativas que te acabo de mencionar y por favor, sí, trata de buscar alternativas naturales, alternativas alimentarias muy importantes para poderle dar a tu cerebro, a tu cuerpo, a tu corazón, a tus riñones, pues el real alimento y no de la industria alimentaria. Cuídate mucho, un abrazo, comparte esta información, nos vemos el día de mañana. Hasta luego.